Y en las conclusiones encontramos cuál es el criterio que según Popper debemos o podemos utilizar para distinguir cuándo una teoría es científica y cuándo no. La primera conclusión que señala es que es fácil obtener confirmaciones o verificaciones para cualquier teoría, si eso es lo que estamos buscando. Es decir, si buscamos confirmar una teoría, según Popper, muy probablemente vamos a encontrar verificaciones. Es fácil hacerlo si eso es lo que buscamos. Debido a eso es que teorías como la de Marx, la de Freud, etcétera, tienen tantas confirmaciones. Incluso, pues, podríamos encontrar confirmaciones de algo como la astrología. Entonces, este es el punto de partida. La segunda conclusión es que las confirmaciones solo cuentan si son el resultado de predicciones riesgosas. Y este punto es muy importante porque las pseudociencias, las teorías pseudocientíficas, tienen afirmaciones que son muy generales, que son un poco vagas, digamos, no son precisas, y que por eso pueden ser interpretadas y confirmadas por muchos hechos, ¿no? Por ejemplo, tomando el caso de la astrología, un vaticinio que nos diga, pues veo en el futuro que te va a ir muy bien en los negocios, pues claro, esa afirmación es demasiado vaga, porque hablamos del futuro, ¿cuándo, no? Lo único que nos queda es el futuro. Que nos vaya bien en los negocios. ¿Qué cosa quiere decir eso, no? Que vaya bien en los negocios. Entonces, las pseudociencias por lo general tienen, digamos, afirmaciones así un poco vagas, ¿no? Muy generales. En cambio, las teorías de la ciencia son bastante precisas, ¿no? Cuando nos dicen todos los metales se expanden con el calor, bueno, esa afirmación es muy precisa porque me está hablando de todos los metales y que se expanden con el calor en todo momento y en todo lugar. Esa es una de las diferencias, por ejemplo, también cómo se valora, por ejemplo, una prueba a favor de una teoría como la de Marx y una prueba a favor de una teoría relacionada, por ejemplo, con la de Einstein, ¿no? Es una prueba a favor de esa teoría, la de Einstein, es mucho más valiosa porque las predicciones que hace son mucho más riesgosas, ¿no? Es decir, hay altas probabilidades para equivocarse, ¿no? Si nosotros quisiésemos, por ejemplo, hacer o transformar, digamos, una afirmación de la astrología en algo más riesgoso, tendríamos que ser mucho más específicos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que decir algo como que yo veo que el 25 de octubre del año 2021 a las 3 de la tarde tú vas a estar en tal lugar con tal persona. Y cuando uno hace un pronóstico de ese tipo, es bastante riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Porque es muy fácil equivocarse, ¿no? Es mucho más fácil equivocarse, es mucho más probable que se equivoque. Bueno, las afirmaciones de la ciencia son mucho más riesgosas. Por ejemplo, decir que la gravedad es una curvatura en el espacio-tiempo y que debido a eso un haz de luz no va a transitar, digamos, de manera directa, sino que va a curvarse debido a esta curvatura en el espacio-tiempo. Eso es mucho más riesgoso, ¿no? Eso es lo que demuestra Eddington, y había muchas más probabilidades de equivocarse que de acertar. Entonces la ciencia tiene estas cualidades, ¿no? Que sus predicciones son mucho más riesgosas, es mucho más fácil equivocarse o demostrar que son equivocadas, ¿no? Por otro lado, tenemos que toda buena teoría implica una prohibición. Esto es fundamental. Y esto está de la mano con todas las proposiciones de las leyes de la ciencia. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no? Por ejemplo, claro, en ese ejemplo que hemos estado ya comentando, de todos los metales se expanden con el calor, hay una prohibición. Claro, ¿cuál es la prohibición? ¿Qué cosa prohíbe, digamos, la ley? ¿O qué cosa nos dice la ley, esta proposición universal, que no puede pasar? Si yo digo, todos los metales se expanden con el calor, lo que implica es que no puede haber ni un metal, ¿no? No puede haber un metal que no se expanda con el calor. Porque, claro, la ley dice todos los metales se expanden con el calor, ¿no? Siempre, en todo momento, etc. Entonces, esto me lleva a una prohibición, ¿no? Hay una prohibición. Prohíbe que no pase lo que dice la ley. Prohíbe que
haya un metal que no se expanda. Entonces, claro, una vez que yo tengo una prohibición, o sea, las leyes de la ciencia tienen prohibición. Eso es importante porque entonces, digamos, la ciencia, al decirnos cómo funciona la realidad de antemano, ¿no? De manera implícita también nos está diciendo cómo no puede funcionar, qué es lo que no pasa. Esto es algo que es característico de las teorías científicas y que en las teorías pseudocientíficas no se da. Por otro lado, tenemos que una teoría que no es refutable por ningún suceso concebible no es científica. Claro, por ejemplo, la teoría que hemos visto de Platón, desde la perspectiva de la ciencia actual, no puede ser una teoría científica, ¿no? A pesar de que Platón haya hablado de la episteme y que eso se traduzca como ciencia, ya no es la ciencia moderna, porque, claro, uno podría decir, a ver, vamos a encontrar en el mundo una evidencia en contra de esta teoría del mundo de las ideas. ¿Sería posible? Bueno, seguramente Platón se reiría de nosotros porque nos diría, no, pues es que en el mundo no vas a encontrar nada porque es el mundo sensible, es el mundo de la apariencia, es lo imperfecto, acá no hay conocimiento. Solo hay conocimiento en el mundo de las ideas. Entonces nos anula la posibilidad de siquiera encontrar un caso en la naturaleza, en el mundo, ¿no? Un caso en contra de esa teoría. No podríamos. No es una ciencia, sino es una teoría, en todo caso, pseudocientífica. Claro, haciendo la salvedad de que Platón postuló una teoría hace más de 2000 años, ¿no? O sea, hay que ser un poco más justos ahí, me parece, porque quizás puede ser un poco anacrónico, pues no tratar de refutar a Platón desde una perspectiva que él obviamente no compartía. Punto 5. Todo genuino test de una teoría es un intento por desmentirla, por refutarla. Este es un punto muy importante porque para Popper, los científicos en sus experimentos no deben buscar comprobar o verificar una teoría. Lo que deben buscar es refutarla. Tanto las teorías personales como la de los otros, ¿no? O sea, digamos, uno hace el test o el experimento para buscar refutarla. ¿Por qué? Porque en realidad no importa cuántos experimentos a favor uno encuentre. Ya hemos visto de que así tenga 1.000.000 de casos a favor, basta un caso en contra para refutar esa teoría. Entonces no tiene sentido de que la comunidad científica se dedique, según Popper, a comprobar o verificar las teorías, porque en realidad nunca van a poder ser 100% verificadas, pero sí pueden ser 100% refutadas, digamos. Entonces, esa es cambia la labor del científico, ¿no? Tiene que buscar de refutar, ¿no? Falsear la teoría científica, no comprobarla, ¿no? Porque además si buscamos comprobar algo, muy probablemente vamos a encontrar muchos casos a favor. En el punto 6 nos dice que los elementos de juicio confirmatorio solo se toman en cuenta si son resultados de un genuino test de la teoría. Eso es fundamental, porque ¿qué pasa cuando un científico pone a prueba una teoría? Es decir, hace un experimento con el objetivo de refutarla, pero el resultado, en lugar de refutar la teoría, lo que hace es confirmarla. Bueno, esa evidencia, dice Popper, es mucho más valiosa. Esa evidencia sí se cuenta. Claro, yo puedo encontrarme con una teoría y someterla a 100 tests, ¿no? A 100 pruebas, ¿no? Tratar de refutarla 100.000 veces. Y si la teoría se mantiene, ¿no? Si la teoría sobrevive a todos esos experimentos, pues yo no puedo concluir de que tengo una teoría absolutamente verdadera, ¿no? Sino es una teoría mucho más confiable, ¿no? Pero que siempre, digamos, va a tener la posibilidad de ser refutada en algún futuro, probablemente de repente. En el punto 6 dice, algunas teorías tienen admiradores aún después de haberse probado que son falsas, ¿no? El sesgo convencionalista. Esto nos quiere señalar algo muy importante. Cuando hablamos de ciencia, nosotros hablamos de teorías científicas, pero también hablamos de científicos, de personas. Los científicos no son obviamente robots que manejen o trabajen bajo solo principios lógicos. Tienen emociones, tienen preferencias, tienen convicciones personales y muchas veces eso hace que haya movimientos, ¿no? o teorías, digamos, que ya se han probado que son falsas
pero que aún tienen o gozan de adeptos, digamos, que tratan de desarrollarlas, tratan de, digamos, rescatarlas, ¿no? Revivirlas, etcétera, etcétera. Dentro de la comunidad científica, sí, claro, ¿no? No todos los científicos piensan de la misma manera ni tienen el mismo rigor, digamos, científico, ¿no? Entonces, gran conclusión. ¿Cuál es el criterio para poder distinguir cuándo una teoría es científica y cuándo es pseudocientífica o cuándo simplemente no es científica? Es el criterio de la falsación, ¿no? Del falsacionismo. Es decir, una teoría va a poder ser científica o considerada científica cuando pueda, ¿no? O tenga la cualidad de poder ser falseada. ¿Puede ser refutada por algún suceso en la naturaleza? Sí puede ser refutada. Entonces es científica. Esto ya marca una gran distinción, ¿no? Porque las teorías pseudocientíficas son teorías que parecen explicarlo todo. Parece que uno no podría encontrar pruebas en contra de esas teorías, ¿no? Y la ciencia obviamente no se caracteriza en ese sentido. La ciencia está conformada por teorías que tienen la cualidad de poder ser falseables.